Te va a resultar hasta irreal, pero cuando termines de ver este vídeo vas a ver cómo interpretas la realidad de una forma completamente diferente, cómo vas a vivir desde hoy en más paz, en más plenitud y sobre todo cómo vas a empezar a atraer aquello que más quieres. Por lo general, este de aquí eres tú. Y este de aquí que eres tú, lo que quiere es llegar a un punto en el cual ahora no estás. Este punto es el que conocemos como la realidad deseada. Es decir, en el futuro va a haber un momento en el que podrían sacar de ti un fotograma. ¿Qué es lo que sucede en ese fotograma? ¿Cuál es el cuerpo que tienes? ¿Cuál es el físico que tienes? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cómo lo ganas? ¿Qué estilo de vida tienes? ¿Es un estilo de vida libre? Todo eso que conforma el fotograma, que conforma tu realidad deseada, es lo que tú o como tú quieres vivir. Igual que todos nosotros. Entonces, desde la persona que somos hasta la persona que tenemos que ser para manifestar esta realidad deseada, hay un mapa. Tú aún no eres esta persona, porque si fueras esta persona, ya tendrías esta realidad, porque te comportarías como tal, harías las acciones que él hace, por lo tanto, manifestarías los resultados que él tiene. Pero antes de llegar a este punto, a cómo trascendemos este viaje y sobre todo a cómo atraemos a esta persona al punto inicial donde estamos para ya sentirnos como esto, quiero que integres una frase. Una frase que dice, seguramente la has escuchado ya, pero no la hemos interpretado de la manera correcta. La frase dice, aquel que tiene, más le será dado. A aquel que tiene, todo le será dado. Sin embargo, aquel que nada tiene, hasta lo poco que tiene, le será arrebatado. Seguramente has escuchado esta frase, pero como digo, no la hemos interpretado bien, porque todos pensamos que el tener es algo físico, cuando no es nada de esto físico. Por el tener se refiere a un estado vibracional del ser. Cuando tú te levantas sintiendo que no tienes, que tienes poco, te levantas en escasez, pensando en quiero esa relación, quiero ganar ese dinero, quiero ese estilo de vida libre. Por lo tanto, el universo, el lenguaje del universo, que es la vibración, lo que detecta de ti es que eres una persona escasa, porque quiere decir que en el momento presente no tienes nada de esto. Por lo tanto, todo lo que tienes te va a ser arrebatado, lo poco que tienes te va a ser arrebatado. Si por el contrario tú te levantas y ese estado vibracional es de tienes lo suficiente, es decir, te levantas y pones tu foco en la abundancia que hay en tu vida, en que tienes lo suficiente para vivir, en el que tienes lo suficiente para trabajar por las oportunidades que tienes, en el que tienes la suficiente energía para crear el cuerpo que quieres, tienes la suficiente capacidad para ganar el dinero que quieres y tienes las suficientes oportunidades para crear el estilo de vida que quieres. Cuando tú te levantas con ese estado vibracional, quiere decir que ya lo tienes todo. Pero como lo tienes todo y tienes esa mentalidad de abundancia y de agradecimiento hacia lo que tienes, más te será dado. ¿Por qué? Porque cuando tú vibras sintiendo que tienes todo y que tienes la oportunidad de trabajar por más, el tener todo no quiere decir conformismo. Quiere decir que yo parto desde un punto de agradecimiento y desapego. Ya estoy pleno. Entonces, esa sensación de no necesitar va a hacer que todo atraiga a ti. Por el contrario, la persona que quiere esto, que necesito ganar más dinero, necesito esa chica, es como un depravado que entra en una discoteca con la necesidad de follar. No va a hacer nada esa noche, va a espantar a todo el mundo porque se te ve la necesidad, pero si tú entras tranquilo, pleno, que te da exactamente igual el resto de la humanidad, tú entras simplemente porque estás a gusto contigo, entras a tomarte una Coca-Colita, te da exactamente igual la chica de aquí que la de allí, que la de allí, pues entonces vas a atraer. ¿Por qué? Porque no necesitas, porque tú ya estás pleno. Ahora bien, la pregunta aquí sería, ¿cómo cambio esa frecuencia vibratoria? Y quiero que integremos algo muy importante. Vamos a imaginar que estos son frecuencias, son vibraciones y depende de la vibración en la que te encuentres tú te conectas a una frecuencia a otra frecuencia. Puedes verlo, por ejemplo, como números de teléfono. Si tú marcas el número de teléfono de Antonio, pero esta es la línea de Pedro, el número de teléfono de Antonio está aquí, si tú metes el número de Antonio, no vas a llamar a Antonio porque el número de Antonio es este. Si tú lo que quieres
es atraer un tipo de relaciones. Imagínate que tú quieres atraer la mujer de tu vida, ¿sí? Una mujer con ciertas características, que es la que tú quieres en tu realidad deseada, ¿vale? Puede ser la mujer, puede ser el dinero, puede ser las relaciones, lo que tú quieras. Entonces, en la frecuencia en la que tú te encuentras, tú vas haciendo ciertas acciones. Haces una acción, haces otra acción, haces otra acción, porque piensas que llegará un momento en el que cuando tú consigas hacer X, atraerás a esa persona. Pero no te das cuenta que esa persona no se encuentra aquí. Esa persona se encuentra aquí. Por lo tanto, por mucho que tú hagas, nunca vas a conseguir atraer a esta persona porque está en una frecuencia diferente. Lo vas a entender mejor ahora. Imagínate que tú en lugar de una persona te quieres comprar un coche. Eso es un coche y le pintas la antena para atrás para saber que viene en esta dirección. Entonces, lo mismo, tú vas haciendo acciones, 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 porque quieres comprar el coche, pero lo que internamente buscas no es el coche. Lo que tú buscabas tampoco era la relación. Lo que buscas es lo que hemos visto aquí. Pongo aquí el coche. Lo que tú buscas en la relación es cómo te haces sentir. Lo que buscas del coche es cómo te hace sentir. Si yo me compro un coche, quizás no es solo por el coche, es porque voy a sentirme más respetado. Es porque me van a respetar más, es porque voy a tener cierta autoridad, es porque me voy a sentir pleno con ese coche. Entonces, otorgas todas las emociones y sensaciones que tú puedes tener desde el punto de partida, se la entregas a algo material. Por lo tanto, cuando lo consigues, ¿qué es lo que sucede a la mayoría de personas? Vacío existencial. ¿Qué me sucedió a mí cuando yo consideraba que quería trabajar como arquitecto en Londres? Que hice una carrera, hice un máster, hice un curso, me fui a Londres, trabajé para aprender inglés, trabajé en una oficina, quise duplicar mi salario y cuando conseguí el trabajo, yo lo que buscaba no era el trabajo, lo que buscaba era la sensación de paz, de tranquilidad, de plenitud que me iba a dar ese trabajo. Sin embargo, lo que encontré después del trabajo era... ¿Por qué? Porque no era eso lo que buscabas. Muchas personas se pasan aquí toda la puta existencia y se dan cuenta al final. Imagínate que tú consigues el coche, imagínate que yo hubiera conseguido el trabajo cuando tengo 80 años y me doy cuenta que eso no era lo que quería, que lo que verdaderamente quería ya estaba en mí, que la sensación de respeto que tú buscas en otro por conseguir una relación o conseguir un coche ya la tienes dentro, no te la va a dar algo externo. Ningún problema interno puede ser solucionado por algo externo, por una solución externa. Nada puede ser, te lo tienes que dar tú, porque es tan fácil como cambiar la frecuencia vibratoria. Y una vez que tú te posicionas en la frecuencia vibratoria correcta, es decir, yo aquí estoy vibrando en necesidad, necesito esto para sentirlo. Pero si yo cambio, si aprendo a mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera y digo, no necesito absolutamente nada porque ya soy pleno, aún así lo prefiero y voy a trabajar por ello. Pero si no lo consigo me da igual, yo ya sé que soy pleno. ¿Qué sucede? Que tú cambias la frecuencia vibratoria y al cambiarla atraes lo que siempre ha estado ahí para ti. Atraes la realidad que siempre ha estado ahí para ti. Entonces, una vez que tú cambias eso, la magia es que empiezas a caminar diferente. Por el contrario, no por el contrario, paralelamente. Paralelamente, ¿por qué esta persona, por qué tú no tienes nada de esto que quieres a día de hoy? Por una simple razón, porque no eres esta persona. Y aquí viene la magia, cuando unamos lo que hemos visto aquí con lo que vamos a ver aquí. Esta persona tiene esto porque esta persona ya ha emprendido un camino que esta persona aún no se ha permitido iniciar. Entonces, cuando esta persona inicie un camino, se va a dar cuenta que va a tener que pasar por una selva. Estos son árboles, ¿sí? Y al atravesar esa selva, va a tener que sentirse solo o sola, va a tener que convertir la soledad en solitud. Es decir, el no querer estar solo, a aprender y enamorarse de estar solo, a saber escucharse,
a saber afrontarse a los miedos que hay aquí. Después se va a enfrentar a lo mejor a un lago, en el que va a tener que trabajar físicamente para cruzarlo nadando. Después a lo mejor va a tener que atravesar un desierto y montañas solo, donde va a tener que afrontar todos sus miedos, su resiliencia, su potencial, el potencial físico que ha dominado aquí, el potencial mental que ha conseguido aquí, lo va a tener que poner en práctica. Y finalmente, esa persona que empezó este viaje llega aquí, pero ya no es la misma. ¿Por qué? Porque ha trabajado sus miedos, ha trabajado su mentalidad y su físico, ha trabajado y ha conquistado experiencias. Por lo tanto, esta persona, al llegar a este punto, se ha dado cuenta que lo importante no era su realidad, lo importante era la historia que ha vivido en todo el trayecto. Y cuando se da cuenta de eso, cuando se da cuenta y pone el foco en el presente, en que lo importante no es llegar aquí, sino disfrutar del bosque, lo importante no es llegar, sino disfrutar de nadar, lo importante no es llegar, sino disfrutar de mejorarte, de expandirte atravesando el desierto, atravesando las montañas, poner el foco en el momento presente. Cuando esa persona es consciente de esto, es cuando se da cuenta que no necesita esto y por lo tanto es cuando lo atrae. ¿Por qué? Porque gracias a esto cambia el foco y gracias a eso eleva su frecuencia vibratoria para atraer. Y ahora dirás tú, pero Rubén, ¿cuánto tardas en atraer? ¿Cuánto tardas en llegar a ti lo que quieres? Pues tarda en llegar a ti lo que tenga que tardar en llegar a ti. Esto es la ley de la gestación. Al igual que tenemos la ley de la vibración, ley universal, tenemos la ley de la gestación. Si tú te acuestas con tu pareja, ¿cuánto tardas en tener un hijo? Lo que tardes en tener un hijo. Por lo general, 9 meses. Si vas a crear un proyecto, ¿cuánto tardas en crear o que ese proyecto empiece a dar resultados? Lo que tarde. Es inevitable que suceda, porque ahí entra otro parámetro, que lo veremos en otro vídeo, que es la certeza. Si tú tienes prisa para saber ese tiempo, para saber cuándo va a suceder, es porque no confías en que vaya a suceder. No tienes certeza, por lo tanto no actúas con convicción. Y es la duda de si esto va a llegar lo que te hace detener la acción, detener el proceso de actuar con certeza en cada dificultad del camino. Y esa duda es la que hace que tu realidad jamás llegue, porque nunca vas a estar al 100%, siempre va a haber un ápice que dice, dudo de esto, dudo de lo otro, nunca actúas con convicción. Y el actuar con convicción es lo que hace que manifestemos la realidad deseada. Hay una gran diferencia entre actuar con convicción y actuar. Una gran diferencia. Esto no siempre hace. Aquí entra mucho más el factor suerte, aquí entra menos. Porque esto más tiempo siempre dará tu realidad deseada. Siempre. Es inevitable. Obviamente hay muchas otras capas que no vamos a explayarnos en este vídeo que generan tu identidad de cómo actúas, cómo serían las creencias, cómo serían los pensamientos emocionalmente cargados, cómo sería donde pones el foco de atención, cómo sería tu actitud, muchas otras cosas que veremos en un vídeo más adelante. Por ahora, en este vídeo el aprendizaje es que todo aquello que tú quieres, ya lo tienes aquí. Porque todo aquello que tú quieres, lo único que es la tapadera para llegar a la emoción que tú puedes evocar aquí. Y con este último ejemplo termino. Si tú quieres conseguir un trabajo para que el resto de tus amigos, por ejemplo, te vean con más respeto, para que digan, mira el puesto de trabajo que quiere, tú no quieres el trabajo. Tú quieres la sensación de respeto. Y si tú necesitas de algo externo para ver en ti algo interno, te garantizo que cuando lo consigas, el universo es muy listo y no te lo va a mostrar. Y si te lo muestra, te va a hacer ver algo todavía mayor en lo que tienes que trabajar. Porque si eres incapaz de reconocer que ya está todo dentro de ti, ya sabes por dónde tienes que empezar.